Ok, el Santo Evangelio según San Lucas. Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron donde dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. El Evangelio del Señor. Te alabamos. Te alabamos, Cristo Señor. Amén. Bueno, Belén, Belén. Ujú. Belén. Belén es como Tijuana, ¿no? Ujú. Mm, no sé si como Tijuana de antes o como Tijuana de hoy, o Belén de antes o Belén de hoy. Qué opina tu María, Pastora María? Am, bueno, yo viví en Tijuana cuando yo tenía 13 años y puedo decir la diferencia que hay entre el Tijuana de antes y el Tijuana de hoy, ¿no? Yo no sé, mi sueño es ir a Belén de Judea para ver cómo no conozco la ciudad en vivo, ¿no? Y yo me imagino que hay mucha diferencia entre Belén de antes cuando nació Jesús y Belén de hoy, ¿no? Entonces, pues los tiempos cambian, las ciudades cambian, los países cambian, pero una cosa no cambia. Y ese es el acontecimiento que celebramos, ¿no? Del nacimiento de nuestro Salvador. Creo que no importa dónde estemos, no importa lo que pase en los años, el acontecimiento sigue siendo el mismo y esa es la gran celebración y eso es lo que nos hace vivir en todas partes, aún en medio de la pobreza que nació Jesús, con una alegría, como los pastores sintieron, que esa luz que brillaba en los pastores, eso es hermoso. Yo me imagino yo vivo ese momento cuando leo ese evangelio, ¿no? Y eso me da una esperanza grande, me dan
ganas de llorar, me dan emociones muy, muy, muy grandes. Ujú. Y Amén. sí, Amén. amén. Josefina, antes, ¿tú vivías en Tijuana también o otra No ciudad? conozco Tijuana, he estado en Tijuana. Ahí tengo por parte de mi padrastro, ahí vive su papá, conozco allí, pero de donde yo vengo, me acuerdo y cuando leo este mensaje y que estamos viéndolo ahorita, me acuerdo de cuando estaba yo de niñez. No era, que hoy lo veo que no éramos pobres, sino porque teníamos un techo donde estar. Nos mojábamos, sí, pero me da la emoción de que, cómo voy valorando todo esos del pasado a hoy, que a veces cuento con mis hijos, que tengo donde vivir, tengo un sofá, antes no tenían nada de sillas, no mesas, no usábamos cubiertos, y ahora que estoy aquí, que tengo todo esto, yo a veces agradezco a Dios por todo lo que tengo, que todo lo que nos ha dado. Sí, Jesús era pobre, nos enseñó la luz desde un principio, nos enseñó a ser humildes desde entonces. Eso es lo que yo valoro más en mi vida de hoy y que voy aprendiendo cada día de las demás personas. ¿Y usted? ¿Qué piensa, Pastor West? Oh, gracias. Y puedes usar tú conmigo si Tú. quieres, no hay Ok. problema. La razón por que yo dije Belén es como Tijuana es porque hoy um, yo, yo leí, no conozco personalmente la Tierra Santa ahí en Jerusalén y Belén, pero lo que yo he leído es que Belén no está en Israel hoy, está en Palestine, Palestina, ajá. Palestina. Y hay una frontera que uno tiene que cruzar para salir de Israel a Palestina. Y estas fronteras, paredes, están construidos en una manera en que los recursos, el agua, la tierra que es buena para producir, todo está en Israel. Y, y cada día es más difícil en los que viven en Palestina. Cuando María nos dijo que no hay agua, que ocurre con mucha frecuencia en Palestina, que se corta en el agua y no hay. Es una existencia bastante difícil. Ujú. Por eso yo dije, Belén es como Tijuana. Tijuana. Ya. Es una comparación muy sencilla, pero así me ocurrió. Y de acuerdo con ustedes que Jesús nació ahí, no nació en un castillo, nació en un pueblo, em, se puede decir pobre. Ya. Entonces, em, yo estaba pensando también en este evangelio, la diferencia entre el emperador, porque el emperador dijo que, ah, ¿cómo se dice la regla de oro? The golden rule. Ujú. ¿Cuál es así se dice en español? ¿Cómo se dice the golden rule? La regla de oro. Sí, la regla de oro. ¿Y qué es la regla de oro? Lo que hay. La regla de oro es quien tiene el oro, hacen las reglas. Ujú. Quien tiene el dinero, Ajá, la abundancia es el que tiene las reglas. ajá. Y así fue con el emperador que dijo que todo el mundo tenía que registrarse Ujú. como es un acto de poder, de poner el pueblo en su lugar. Cada Ya. uno tiene que regresar donde nacieron, inscribirse, hacer lo que dice el emperador. Ya.
Es una manera de hacer control. Y aparte, si no haces lo que dice el emperador, ¿qué pasa? Hay consecuencias para el Sí, pueblo. sí. Y no nomás para una persona, sino es que en todo en general Ajá, sufren todos lo que el emperador ajá. decida. Y se puede ver es cruel en la manera en que María estaba Lo que está pasando. ajá, que no es justo hacer que ella y José tenía que viajar a Belén cuando ella estaba casi listo para dar a la luz. Es cruel. Imagínese andar en el burro con ese semejante panzón, no, subir y bajar. Ay, no, pobre de ella, ¿cómo le fue? Ajá. Quiero, perdón, No, Wes. por favor, por ¿Qué favor. pasa? Quiero compartir algo que Wes, tú y yo hablamos la semana pasada sobre algunos temas, ¿no? Sobre la Virgen María y todo eso. Entonces, anoche yo estaba en la posada de la iglesia y leí el Evangelio Lucas, capítulo 1, ¿no? Del versículo 38, donde dice, cuando el ángel le dice a María que Elizabeth, su prima, está embarazada también. María corre a ver a Elizabeth, ¿no? Y ella le llena de gozo saber que su prima, pero corre a ver, piensa en su prima que está anciana ya y que necesita ayuda, ¿verdad? Y corre. La razón por la que traigo este tema es porque hay una persona que está nueva en la iglesia y esta persona era miembro de una pandilla. Entonces él estuvo en la guerra. Primero, cuando vino de la guerra, él no tenía amigos y él quería, he wants to fit en un grupo, ¿no? Quería encajar en un grupo. Y las pandillas lo adoptaron, recibieron muy bien. Ajá, lo recibieron muy bien. Y por las pandillas, le mataron a un hijo a él de 16 años. Entonces, anoche él me preguntaba, porque yo leí el Evangelio, y él me preguntaba, porque yo dije, María se fue con su prima. Y él me dijo, ¿por qué no dice la Virgen María? Entonces, yo le dije, porque su nombre era María. Entonces, él me decía que su mamá siempre le dijo que la Virgen era virgen. Entonces, yo le dije, sí, era virgen cuando nació, todavía después que nació Jesús. Entonces, yo le dije, usted puede decirle como usted quiera, ¿no? Sí. Virgen María, pero lo que estoy viendo en este evangelio de hoy, que leyó Wes, dice, María guardaba todo esto en su corazón, ¿no? María y José se fueron, María, entonces en ninguna parte de este evangelio dice la Virgen María. Entonces, creo que tenemos que ser muy, 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 muy claros en cómo Jesús nació de esta mujer humana, ¿verdad? Que nació de esta mujer humana especial, porque se necesita ser especial para que el Señor haya escogido como madre a esta mujer especial, obediente. Y creo que este es el ejemplo que tenemos que seguir, la obediencia de María. No tanto como si yo estoy, si no le digo virgen, estoy haciendo un pecado, si no, ¿me entiendes? O sea, tenemos que estar bien seguros de que la gente entienda el por qué. La Biblia es muy clara, la Biblia dice, dio a luz a su primogénito, ¿no? A su primogénito. Entonces,
que cuando él me estaba contando que estamos, él me dijo, bueno, yo aprendí de mi mamá esto, entonces, pero como usted me lo está explicando, lo entiendo bien. Y él ya es un hombre casi de 70 y tantos años, entonces, pero en realidad son niños no importa la edad, pero son niños en el evangelio, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como les explicamos las cosas y cuando se les explica, entienden. Y esta historia del nacimiento de Jesús creo que tiene que ser muy bien explicada para que sea muy bien entendida y que haya una identificación, no solo en la pobreza de Jesús, sino en la obediencia de María, en la obediencia de María, en la obediencia de José, y también como dice, güey, sí, el sufrimiento de que María, o tú dijiste, Josefina, embarazada en el burrito, y cosas que tal vez nosotros tendemos a olvidarnos de la verdadera razón de cómo pasó, ¿no? Y hay peligro de que la gente se enfoque en una sola palabra, ¿no? Y todo eso pierde el contexto de lo que estamos tratando de enseñar. ¿Me entienden? Eso es, hay que tener, sí, porque Jesús, el niño Dios, nació, y la virgencita, y esto y lo otro, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero mensaje que tenemos? ¿Cuál es el verdadero mensaje que Dios nos está dando en este acontecimiento? Es una pregunta muy buena. Josefina iba a decir algo, ¿cuál es el propósito del evangelio? No, estaba escuchando, no, es que aquí tengo también interrupción de internet, así es que estaba bajando, subiendo. No, pero tiene razón, tenemos que saber cómo interpretar y cómo decírselo a la gente, así como dice María. ¿Tenemos que llamar virgen para todo tiempo o solamente para un solo? Pero como dice el evangelio, en ningún momento decía la virgen ni nada. Soy muchos, casi prácticamente la cultura de hispana y que viene de nuestra hermana católica romana es lo que decimos, la Virgen María, así sea, lo que sea es la Virgen María. Sí, pero también tuvo vida. Así es que así lo veo yo. No, yo soy de acuerdo, una Yo, palabra. Por favor, sigue. sí, yo solamente, discúlpenme, pero es que tengo, estoy llena, creo que estoy llena ahorita del Espíritu Santo. Sí, ya veo. Dale, María que predica. Aleluya. Estando en México me llena del Espíritu Santo. La tierra santa de Belén. Sí. Exactamente, amén. No, quiero solamente decirles algo que me llenó de emoción. Era una mezcla entre tristeza y emoción. El sábado pasado yo estuve nosotros comenzamos las posadas desde el 16 de diciembre y todas las noches tenemos posadas, lo cual es muy cansado para mí, pero bueno, el sábado estábamos en una posada y entonces, yo había ido a un evento que me invitaron a ser parte de un evento que era para parar la violencia a través de armas de fuego. Uh-huh. Entonces, escuché varios testimonios de padres que habían perdido a sus hijos, y lo cual era muy, muy triste. Pero cuando yo llegué a la iglesia después de este evento era la posada y yo llegué a la iglesia. Estaba pensando si iba a la posada o no porque ya estaba muy cansada, pero me fui a la posada y bueno, cantamos, oramos y leímos las escrituras y cuando yo ya me iba a mi casa, recibí una llamada de una persona que es miembro de mi iglesia y me dice, pastora, ¿dónde está? Y le dije, voy a casa. Y me dice, es que mi papá, a mi hermana lo llevaba al hospital porque se sentía estaba muy enfermo. Y ella en la mañana ya me había pedido que orara por su papá. Y me dijo, estaba muy enfermo y se puso muy enfermo y mi hermana lo llevaba en el freeway
y en el freeway le dio un ataque al corazón. Oh, wow. Entonces, ellos, la hermana muy desesperada paró a una patrulla, a una highway patrol. Y el highway patrol llamó a la ambulancia, resucitaron al señor, se lo llevaron al hospital y yo me di la vuelta del freeway, me salí, me volví a meter y me fui al hospital. Entonces, cuando yo llegué al hospital, estaba la hermana, estaba la mamá, la esposa y pues me abrazaron y empezaron a llorar y ahí me estuve con ellos. Cuando salió el doctor salió y dijo que tenían que tomar una decisión porque el hombre no iba a vivir. En realidad dijo ya había muerto en el freeway, murió, pero lo resucitaron y ya no tenía, su cerebro estaba muerto, estaba conectado a una máquina. Entonces le dijeron a ellos que solamente podían pasar 2 personas. Y ya habían llegado, para este momento habían llegado todos los hijos, que eran como 6. Y me dijeron a mí, pastora, queremos que usted pase a ver a mi papá junto con mi mamá. Y yo entré con la señora y me impactó mucho, me emocionó mucho, como digo, una mezcla de sentimientos cuando yo estaba a un lado del cuerpo de la persona que yo conocía. Yo empecé a orar y le empecé a decir que se fuera tranquilo, ¿no? Empecé a orar, pero lo que dijo la esposa me impactó mucho, porque dijo, vete en paz y no te preocupes por nuestros hijos, que yo los seguiré cuidando. Es una señora casi de 80 años y sus hijos está grande, ya tiene bisnietos, tiene nietos, pero ahí ve el amor de madre, que una madre no tiene fecha de vencimiento, el amor de una madre no tiene fecha de vencimiento. Cuando el Evangelio nos dice que María guardaba todo esto en su corazón, entonces, como madre de Jesús, desde el primer momento, ella sabía lo que el ángel le había dicho. Ella sabía y veía los acontecimientos que estaban pasando desde el primer día de nacimiento de su hijo hasta el de su crucifixión. Entonces, ella cuidó de ese hijo que le fue entregado, como esa mujer especial, le fue entregado para que ella le enseñara, para que ella lo guiara. Entonces, me emociona, como digo, estas cosas que suceden, de las cuales somos testigos, de las cuales tenemos el privilegio y la gran bendición de poder compartir la esperanza del Evangelio aún en estos momentos de sufrimiento, aún en estos momentos de dolor, de una pérdida de un ser querido. Y eso nos identifica. Si alguien entiende el dolor, decían en el evento de la violencia, parar la violencia por armas de fuego, si alguien entiende el dolor de una pérdida, es Dios. Entonces, tenemos que pensar que ese niño creció, que ese niño vino por un propósito y vivimos por ese niño, por ese niño. Estamos aquí hoy por él. Así es. Bueno, ya me callo. A ver si me callo. No, continúe. No, exacto. Está bonito ese mensaje que dio y aparte, la experiencia que viviste en estos días. ¿Y te conoces del cansancio? No. Ya llegaste a tu casa bien rendida. O sea, sí andabas llena de gozo. Traías ese fuego del Espíritu Santo, no de tu cuerpo, del Espíritu Santo que dejó pasar todo eso. Entonces, María, todavía no te vayas a descansar. Espérate, ven para acá, mija. Te regresó al hospital, ¿ya ves? Eso me gusta. Sí, así es. Sí. Y bueno, son las experiencias que miren, les voy a enseñar el chorrito de agua que está. Jesús. Ahí te hallan, María. Y estoy llenando el garrafón para llenar un tambo afuera y bueno, estoy gozosa, llena de gozo. Estoy llena de gozo. Agua de vida. Sí. Agua de vida. Están enseñando la paciencia, tener paciencia, tolerancia a todo lo que viene. Así es. ¿Ya? Bueno. Sí, Muy yo bien.
Yo estaba pensando con este evangelio que en un sentido es algo no muy gozoso, es algo, Ujú. pues sí, sí es, pero en otro sentido está haciendo, es setting the stage para un conflicto, Ujú, porque hay el emperador Augusto de todo el mundo que tiene el poder de hacer que cada persona regresar a su pueblo de nacer y registrarse. Ujú. No hay nada bueno que va a ocurrir por eso, de, de, de obligar a la gente a regresar. Es un acto es cruel. ¿Y por qué registrar todo el mundo? Por una guerra, por dinero, para control, más que nada. Ujú. Y en el mismo tiempo están haciendo Jesús, que es también tiene título de rey, Mesías, Ujú. es título de rey, es algo político que está ocurriendo aquí. Y el ángel está anunciando como un funcionario real y, y anuncia este nacimiento a los pastores que viven en el campo, los, como los más humildes de todo, que no tienen casas, viven en la tierra, viven aparte del pueblo, Ya bajo la luna, se dice. ajá, bajo la luna. Y que no puede ser dos reyes. Ujú. No puede ser dos reyes en la misma tierra. Si hay dos reyes que quieren ser encargada, van a ser un conflicto. Y si había un conflicto y mataron a Jesús en la cruz, crucificaron a él con todo el poder del imperio romano. Ujú. Pero como dijiste tú, Josefina, aquí estamos 2000 años después y no estamos cantando canciones al emperador, Ujú. estamos cantando canciones a este bebé Ujú. pobre, humilde, que solamente vivía en 30 años antes de fue crucificado. Entonces, es una gran ironía de la historia que en el momento el poder y el dinero gana, pero en el tiempo de Dios el amor es más grande. Ya el amor permanece. Ujú. el amor es el que nos hace continuar. Ya. El amor, si no hay amor, no hay, no hay una esperanza, ¿no? El evangelio del amor que tenemos que compartir y por eso esta época estamos a punto de estar celebrando este acontecimiento que no importa la fecha. Y como dice Wes, no cantamos, deberíamos de cantar todo el año canciones de Adviento, de Navidad, Ujú. No porque, nomás en esta porque época. exactamente, porque todos los días tiene que nacer ese niño en nuestro corazón para no olvidarnos de la inocencia, del amor incondicional, de compartir los unos con los otros, de que nuestra luz brille en medio de este mundo lleno de tinieblas. Eh, sí, estoy en Tijuana, estoy escuchando tantas muertes todos los días, amanecen muertos en esta ciudad. Antier amaneció una ven, dejaron una ven estacionada con 6 cuerpos, aquí en una plaza. El terror se está O sea, viviendo más en estas épocas, imagínate. es que la verdad que el mundo necesita escuchar este acontecimiento más seguido. Ujú. El mundo necesita escuchar eh, que Dios es amor, ¿no? Que Dios es un Dios de perdón,
que Dios envió a su hijo por amor, por amor. Ese es el verdadero acontecimiento, esa es la verdadera celebración que tenemos que hacer y no andar corriendo con compras, no andar corriendo, correr como lo hizo María, correr hacia la ayuda del hermano, correr, ella corrió a la ayuda de su prima, correr en esa dirección de ayudar al hermano. Y hoy en día estamos corriendo a las ofertas que hay en las tiendas, en las ofertas que hay en las tiendas, aprovechando en correr esas. Y sí, cierto, a veces nos tropezamos con el hermano, pero es más importante la oferta que voy a agarrar en la tienda. Y hasta nos podemos pelear para agarrar las ofertas. Y sí, tiene razón, María. Tenemos que estar nosotros alentando de todo el año, no nomás hoy en Adviento, en todo el año estamos aquí por Él y vivimos por Él y como dices tú, alabándolo, adorándolo. Y por la paciencia que tuvo María, que llevó todo su corazón, imagínate cómo tuvo ese corazón hasta el final, cuando cómo explotó, cómo explotaría, en qué momento explotaría, no se sabe, pero uno como madre sabemos qué es lo que está pasando ella. Desde el principio, desde el momento en que estuvo embarazada hasta que sus 33 años que falleció. Y a veces nosotros olvidamos por un momento y a veces nos acordamos de él y dónde estás. Y sobre todo nosotros nos acordamos, y lo digo por experiencia propia, me acuerdo solamente cuando me pasa algo. Dios, ¿dónde estás? Aquí estoy, ayúdame, ilumíname. Pero cuando nos está yendo bien, no nos acordamos ni de eso. Así es. Y esta gran fidelidad de María y José es un ejemplo para nosotros y estoy de acuerdo que si es muy importante enseñar y predicar la humanidad de María. Su nombre era María, no Virgen María. Pues es muy bonita que era virgen, es muy especial, pero el punto es que María era un ser humano, como cualquier otra madre que cuida a su bebé, que esta fidelidad de cuidar y amar a un bebé, esto es el amor de Dios. Y no vamos tan lejos, José, que amó a su hijo, que no fue su hijo, que no era su hijo, pues dice mucho, pero estaba criando hijos de otro. ¿Cuántas personas hoy en día no crían hijos de otros? Los crían como sus propios hijos. Y nunca en el relato de la Biblia que he leído, lo que hemos leído, lo que he pasado, nunca se ve que José haya menospreciado a María en ningún momento. Al contrario, María, él estaba preocupado con él, callado, pero ahí iba, junto con ella, y le ayudaba en lo que se necesitara. En ningún momento hubo ningún desprecio hacia el bebé ni hacia María. Era el amor que lo motivaba de ver con esos ojos cómo se esmeraba María sobre cuidar a su hijo y todo eso. Eso a mí me llena mucho de emoción. Que a veces no lo hacemos nosotros, no tenemos que hacerlo precisamente con un hijo, con un ser, ¿cómo se puede decir? Como el prójimo. Sí. Un ser humano lo podemos hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué nos cuesta mucho, María? Cuesta mucho por el pecado que hay en nosotros, por el pecado del egoísmo, el pecado de estar diciendo soy yo y yo y yo, el primero yo, después yo, el último yo. Y creo que el egoísmo es algo que ahorita rige al mundo, ¿no? Es algo que si yo tengo, no me importa si los demás no tienen. Entonces no nos damos cuenta que las bendiciones son para compartirlas y eso es por eso que tenemos que seguir hablando del evangelio, tenemos que seguir predicando y haciendo a la gente que recuerde de dónde venimos, que recuerde la promesa, que recuerden que aquí en esta tierra estamos de paso. Es un paso que damos, es como una casa de campaña que una la vamos a doblar y nos vamos ahí, ¿no? Y no es que
esta vida es la prometida, ¿no? Esta vida no es la que nos va a hacer feliz. Mucha gente anda en busca de la felicidad y Dios es el único que nos da la felicidad. Ellos buscan en el dinero, buscan en las personas, pero no buscan en donde verdaderamente deben de buscar, ¿no? Y yo creo que estos pastores que vivían, que no tenían, como dices, que vivían bajo la luna, que vivían llenos de tierra y todo. Lucas nos habla de estos pastores. Dios hubiera podido escoger a alguien que hubieran sido escuchados más, que hubieran sido gente influyente, gente de otras, ¿cómo se dice? Nivel social. Pero escogió a estos pastores que nadie los quería por sucios, que nadie los quería porque pues no tenían una clase social muy, muy buena para que fueran escuchados. Entonces, Dios escoge para mostrar su gloria. Yep. Sí, Dios escoge para mostrar su gloria a los más despreciados del mundo. Pero más necesitado. Y todavía está llamando a estos pastores. Así Nosotros somos pastores. Yeah. Y estamos encargados y cuidar a nuestros rebaños. Así es. Y a veces es difícil. Es un estilo de vida un poquito diferente. Pero vamos a continuar porque hay otro evangelio según San Juan, que también es un evangelio de la Navidad, pero tiene una perspectiva diferente. ¿Continuamos? Diferente. Sí, vamos. ¿Alguien quiere leer o yo? ¿Cómo quieren? Yo leo si quieres. Muy bien. Nomás pónmelo grande porque no traigo mis lentes. Ahí está. El Evangelio según San Juan. ¿Cuál es el capítulo? No lo veo. 1. Sí, ya leí. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que en la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Me gusta donde dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Yep. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Es. Exacto. Me gusta cuando, si lo puedes bajar tantito, por favor, Wes. Cuando dice que Juan no era la luz, sino uno enviado.
Ujú. a dar testimonio de la luz. Y esto me trae también al momento en que Juan brinca en el vientre de su madre. Ujú. Desde que escuchó la voz de María. De María. Entonces, ¿cómo nos habla de Juan desde antes de nacer también? Ujú. ¿No? Cómo él ya estaba dando testimonio de esa luz desde antes de nacer. Y de felicidad. Así es, Ujú. así es. Sí. Ujú. Unos dicen que hay una evolución de la historia de la Navidad que las palabras más antiguas en el Testamento Nuevo son las cartas de Pablo y como Romanos, etcétera. Y no hay muchos detalles del nacimiento de Jesús, casi nada. Solamente que él murió en la cruz y resucitó. Y luego viene Marcos, San Marcos, en su evangelio empieza con el bautismo de Jesús por Juan y luego Mateo, que habla poquito del nacimiento, pero no mucho, más bueno, habla de los magos, los reyes magos, habla de la herencia. De la genealogía. Ajá, de la genealogía empezando con Abraham. Y Ujú. luego Lucas que apenas terminamos estudiando, y según Lucas empieza con Adán. Y aquí estamos con el Evangelio según Juan. Y Juan, los intelectuales nos dicen que es el Evangelio más nuevo, escrito Ujú. escrito después de los otros. Y Juan empieza con la creación, el principio, ya existía la palabra, quien es Jesús, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Como empieza Juan con la perspectiva de la creación. Y esto es muy bonito. Ujú. Pero usualmente ellos eran, ya después, no sabían mucho de lo que pasaba con Jesús. Me imagino que entre cuates, que puedo decirlo así, no sabían tanto, no podían decir nada, no tenían información, sino que simplemente ellos iban desde Abraham, qué es lo que estaba pasando, es lo que me imagino y es lo que pienso yo, que no tenían mucha información de su niñez. Solamente lo que unos tras otros vamos relatando y vamos diciendo, va heredado, ¿cómo se llama? Heredado de palabra en palabra, y entre así me imagino que es lo poco que sabían ellos. Sí, yo estoy de acuerdo, como estaba contándonos María de este muchacho, este hombre nuevo a su iglesia que no sabía realmente la historia de la Navidad, y Exacto. ya por la primera vez en su vida está aprendiendo, no la primera vez, discúlpame, pero en ese momento es un paso en conocer más la palabra. Pero yo estoy yendo correctamente como tiene que hacer. Y así es con todos nosotros. Poco a poco, cada paso, conocemos más a Jesús, a su historia. A su historia, ya. Y ahorita lo que estoy aprendiendo es del libro de Edom. Dije, ay, yo no sabía dónde estaba ese, que no he sabido nada de eso. Imagínate todo lo que así, dije, wow, que voy aprendiendo algo nuevo y que no estamos acostumbrados ni escuchar más de allá del Nuevo Testamento. Para mí es nuevo. Y gracias, María, por todas tus, ¿se puede decir anécdotas?
por lo que has pasado, No, soy. se puede decir por toda tu sabiduría. Ok, María de toda la sabiduría. Yes, correcto. Gracias por corregirme. Pero entre más viejas nos estamos haciendo más sabias. No, Así es. yo soy un bebé, yo Estoy estoy llena de sabiduría. soy bebé ahorita, así es que estoy aprendiendo de ustedes. No. Quiero aprender mejor. No, Wes dice, dime de tú porque te quiere sentir joven. Yo te digo, dime de usted. Yo soy la pastora María. Dime Ya. usted porque estoy vieja. Estoy bromeando. Mi edad, casi estamos de la misma edad, Mari. No es cierto. No. Mi hijo acaba de cumplir 44 años. Oh, no, Mari, ¿por qué tantos? No puedo creer. El otro día me dice una señora, estaba midiéndome unos zapatos y estaba mi hijo conmigo y le digo, ¿se me ven bien? Y mi hijo me dice, sí, se te ven bien. Dice la señorita, ve, su esposo la ama. Pues es que no te miras que representa la edad. So, Bueno, gracias. Pero qué hermoso es que el gozo del Señor tenemos que reflejarlo en el rostro, ¿no? claro. El gozo del Señor, así es. Ujú. Y pues estamos ahí, creo que aprovechando cualquier oportunidad para muchas veces no se necesita hablar para predicar, una sonrisa predica más que una palabra, porque los cristianos tenemos que tener esa sonrisa, ese gozo. No hay cristianos con caras largas ni amargadas, porque eso no produce el Señor produce gozo. La palabra del Señor produce gozo, alegría, amor, ¿verdad? Entonces, que donde tú te pares siempre brilla esa luz. Donde tú te pares siempre te pregunten por qué tienes esa alegría todo el tiempo y te des la oportunidad de ahí mismo, ahí mismo decir porque es el gozo del Señor que tengo. Entonces ahí eso es una oportunidad, ¿verdad? Yep. Sí. Amén, María. Amén. Bueno, ¿rezamos o oramos? Oramos. Oramos. Pues tienes que aprender. Y te lo vamos a ir repitiendo, Wes. Pues nos podemos quedar unos 10 minutos para hablar sobre los grant applications, por favor. Bien. Tú te vas a ir, Josefina, pero Yo ya está me bien. voy. Sí, está bien. So, cualquier cosa